Nosotros hemos vivido 7 meses de parálisis a consecuencia de la pandemia. El Cabo de la Vela duró con todas las vías de acceso cerradas, prohibiendo el ingreso de personas que no fueran de nuestra comunidad, evitar el contagio de nuestras comunidades, tanto aledañas como el mismo Cabo de la Vela. Fueron 7 meses que vivimos de bastante crisis fuerte porque el Cabo de la Vela vive del turismo. Tanto todo el corregimiento como comunidades aledañas, artesanas, vivimos del turismo acá en el Cabo de la Vela. Se dio una reapertura con el acompañamiento de la alcaldía municipal, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que nos exige el municipio. Habemos 45 hospedajes en estos momentos certificados ya para dar reapertura. Antes se le tenía de chi, hoy kawachi manía, se más calarijo na llaman ya, si de tequén, se hacen el tarijo na cal, llaman ya, se más de tascata o se susu, de inay, si de testijan, se más de raújoro, toicoy, chicha, se más calarijo na, no sé, tanta cama, hasta cojoso, tanta cama llaman, si de la gente que es pensado. Bueno, yo hago una invitación a los amigos turistas que visiten nuestro destino porque nosotros nos hemos preparado en el tema de bioseguridad para que este destino sea seguro y tengan confianza para visitarnos acá. Nosotros los esperamos acá con los brazos abiertos.